Hola familia, bienvenidos a un video más. ¿Acaso eres dueño de una Sig Sauer P226 o acabas de comprarla y estás teniendo problemas de cómo hacer los procedimientos básicos como cargar y descargar y cómo hacer el desmontaje básico de esta arma? Pues no te retires porque hoy voy a hablar las recomendaciones básicas que debemos de seguir para completar exitosamente esos procesos. Si usted se ha conectado anteriormente a nuestro canal, sabemos que en nuestro canal lo primordial es la seguridad. Antes de proceder con este video, debemos remover toda bala viva o cartucho vivo de esta área donde nos encontramos trabajando. Asegúrese de identificar qué hay en la dirección segura donde usted va a mantener apuntando su cañón en todo momento. Asegúrese que todo esté despejado personalmente por usted. Recuerde que la seguridad es lo primordial y la seguridad es responsabilidad de todos. Antes de entrar en detalles de cómo hacer la carga y descarga y cómo hacer el desmontaje básico, vamos a hablar un poco sobre esta arma. Alrededor de 1984, el ejército de los Estados Unidos abrió las puertas para que compañías que hacen armas de fuego pudieran presentar la pistola que pudiera reemplazar la M1911 Alpha 1. En ese entonces, varias compañías presentaron sus proyectos. Al final, llegaron la compañía Sig Sauer con la pistola P226 y la compañía Beretta con la pistola 92F. Al final, ambas compañías presentaban alrededor del mismo precio por pistola, pero cuando se dejaba ver lo que era el paquete completo que traía cada compañía, la compañía Beretta ofrecía mejor precio que la compañía Sig Sauer, dando así la oportunidad para Beretta ganar la subasta de ese año. Y en ese año la pistola 92F de la compañía Beretta fue la pistola que ganó la subasta para que la 92F sustituyera la pistola M1911A1. Luego, unos años más adelante, unidades de operaciones especiales dentro del ejército de los Estados Unidos adoptaron la pistola P226 Sig Sauer como su arma secundaria. Esas unidades conocidas como los Navy SEALs. Desde ese entonces, esta pistola P226 Sig Sauer ha dado un buen rendimiento con estas unidades. No solamente unidades militares, sino unidades de ley y de orden alrededor del mundo adoptaron este tipo de pistola. Es una pistola conocida como la legendaria. Es conocida desde 1985 cuando entró en servicio. No confundan que en el 1984 es cuando entra en subasta para así poder ganar el contrato con el ejército de los Estados Unidos, sino que en el 1985 es cuando entra completamente en servicios, obtenida por unidades militares, policíacas y por civiles. Esta pistola Sig Sauer, que se encuentra en mis manos en estos momentos, es una pistola de calibre 9 milímetros. Si vemos el lado izquierdo de la pistola, se encuentran tres botones. El primer botón es el botón que permite remover el seguro que asegura la corredera con el armazón. Al yo remover ese botón, permite que yo pueda desconectar la corredera del armazón correctamente. El segundo botón, que es el botón del medio, es el botón conocido en inglés como el decock. Ese botón, al yo presionarlo hacia abajo, cuando el martillo, que es este que se encuentra aquí, se encuentra en acción sencilla, de esta manera, en acción sencilla, al yo presionar el botón decock hacia abajo, yo permito a que ese martillo regrese a su estado original o posición original de doble acción. Y el tercer botón, que es el botón final,
es el botón que me permite asegurar en lugar la corredera cuando la llevo completamente hacia atrás. Luego, más abajo, voy a encontrar el botón cerca del área del gatillo. Debajo del botón decock hay un botón que cuando lo presiono permito que libremente caiga la alimentación para poder remover la alimentación de la pistola. Es una pistola que dispara en acción sencilla y dispara en acción doble. Cuando nos encontramos disparando en acción doble, familia, el peso que se encuentra en el gatillo, cuando yo halo ese gatillo en peso, es de alrededor de 10 libras. Una vez yo he presionado el gatillo una vez y ese gatillo se encuentra en acción sencilla de esta manera, el peso que se encuentra en el gatillo cuando el martillo se encuentra en acción sencilla es de alrededor de 4.4 libras. Es más cómodo disparar en acción sencilla. Siempre recordando que su primer disparo, si usted la tiene enfundada o la tiene cubierta para no ser vista y usted tiene que sacar su pistola en caso de emergencia, ese primer disparo que usted hace en acción doble va a ser un disparo que cuando jala el gatillo va a estar presionando alrededor de 10 libras. Ahora vamos a discutir las recomendaciones de cómo hacer la carga y descarga de la pistola P226. Lo primero que debemos hacer siempre es identificar el estatus del arma. Para identificar el estatus del arma, con mi dedo fuera del gatillo en todo momento. Recuerde que el dedo va al gatillo cuando usted está apuntando al objetivo y está listo a disparar al objetivo. Si usted no se encuentra ni apuntando ni disparando, su dedo va a estar siempre fuera del gatillo. Voy a proceder con mi mano izquierda a sujetar la corredera con mi dedo gordo en el lado izquierdo de la corredera y con mis próximos dos dedos en el lado derecho de la corredera. Voy a alar la corredera hacia atrás y con mi dedo gordo de la mano derecha voy a presionar el tercer botón que se encuentra cerca del martillo. Lo voy a presionar hacia arriba simultáneamente, halo hacia atrás. De esta manera presiono hacia arriba y aseguro la corredera en su lugar. Inmediatamente, personalmente, voy a mirar dentro de la recámara. La recámara se encuentra despejada. Observo dentro del canal. El canal se encuentra completamente despejado. Una vez el arma ha sido completamente despejado, voy a sujetar un proveedor. Si usted nota el proveedor en este lugar donde se va a encontrar la cabeza de la bala, usted puede presionar. En este momento el proveedor está vacío, no hay balas vivas. Usted va a presionar de esta manera. En este lugar donde se encuentran mis dedos subiendo y bajando es donde se va a encontrar el área plana de la bala, donde se encuentra el primer de la bala, la cabeza de la bala. Voy a poner mi dedo índice de esta manera como guía. Voy a traer la pistola al área de trabajo que es cerca de mi pecho y cerca de mi cara para yo así poder insertar un proveedor de esta manera. Lo llevo completamente a su lugar. Si quiere verificar puede dar 1, 2, 3 aloncitos. El proveedor está completamente asegurado. Pongo el arma apuntando en una dirección segura y dejo ir la corredera hacia adelante presionando el botón hacia abajo. De esta manera. Una vez la corredera está completamente hacia adelante, con el botón del decock, que es el botón del medio, lo voy a presionar hacia abajo lo más que pueda y voy a dejar que ese martillo caiga a su posición natural en la posición de doble acción. En estos momentos mi pistola se encuentra preparada para apuntar a mis objetivos y dar a los blancos en práctica. Ahora, ¿cómo descargo la pistola P226? Para descargar la pistola P226 sigamos las siguientes recomendaciones. Voy a remover la alimentación de la pistola. Luego que he removido la alimentación de la pistola, voy a tomar con la mano de disparar la corredera y con la mano de disparar voy a subir el botón y voy a asegurar la corredera hacia atrás. Simultáneamente voy a mirar que sale desde adentro de la recámara de la pistola. Personalmente voy a observar dentro de esa recámara. La recámara está despejada. Observo la cara de la corredera y observo el canal y está todo despejado.
Una vez esté todo despejado, voy a dejar que esa corredera corra hacia adelante y voy a apuntar hacia la dirección segura y voy a remover esa presión de ese gatillo de la siguiente manera. Una vez haya removido esa presión del gatillo, coloco mi pistola sobre la mesa y eso concluye de cómo cargar y descargar su pistola Sig Sauer P226. Ahora, familia, ¿cuáles son las recomendaciones que debo de seguir para desmontar la pistola Sig Sauer P226? Lo primero que debemos de hacer es identificar el estatus del arma. Para identificar el estatus del arma voy a remover la alimentación. Alimentación removida, voy a tomar la mano alrededor de disparar, voy a sujetar la corredera, la voy a correr hacia atrás y asegurarla en lugar. De esta manera. Inspecciono la recámara despejado, inspecciono la cara de la corredera despejado e inspecciono el canal donde va el proveedor despejado. Una vez el arma haya sido despejada, en el lado izquierdo del arma usted se va a encontrar con los 3 botones. El primer botón que se encuentra cerca del cañón, ¿ok? Ese botón se va a encontrar en esta manera a la parte de atrás apuntando hacia las 3 de la tarde. Vamos a mover en favor de las manecillas de reloj ese botón de las 3 de la tarde a 6 de la tarde. De la siguiente manera, voy a presionarlo con mi dedo gordo de la mano izquierda, coloco mi dedo y voy a bajar ese botón hacia las 6 de la tarde, de esta manera, y luego el último botón con mi mano derecha, el dedo gordo, lo voy a presionar hacia abajo simultáneamente sujetando con mi mano izquierda esa corredera, voy a presionar, correrla hacia adelante y removerla y desconectarla del armazón, la corredera. Coloco el armazón sobre la mesa, coloco la corredera en mi mano izquierda con la boca por donde sale la bala apuntando hacia el área segura que he identificado y la recámara apuntando hacia mi pecho. Voy a proceder, familia, en este entonces a presionar el Recoil Spring donde se encuentra el Recoil Guide. Voy a colocar mi dedo gordo, presiono hacia adelante, sujeto, levanto y halo hacia atrás. De la siguiente manera, presiono, levanto y halo. De esta manera y remuevo el Recoil Spring. Luego voy a sujetar el cañón por sus alitas, lo voy a llevar hacia adelante, levanto en ángulo, halo hacia atrás, remuevo el cañón y lo coloco sobre la mesa. Y en este estado, familia, nos encontramos que hemos exitosamente desmontado lo que es considerado el desmontaje básico de la pistola Sig Sauer P226. Familia, espero que se haya gozado con este video. En este video acabamos de hablar cómo hacer correctamente el cargar y el descargar de la P226 y simultáneamente hablamos cómo hacer el desmontaje básico de esta pistola para que así usted pueda obtener las recomendaciones que debe de seguir, cómo hacer ese desmontaje antes de que usted haga su limpieza y el mantenimiento de esta pistola. Si a usted le gustó este video, dele like a la campanita y comparta este video con otras personas. Manténgase en sintonía porque vamos a continuar subiendo videos de diferentes tipos de armas de fuego, pistolas, rifles, etc. Si ya usted es dueño de un arma de fuego y todavía no sabe cómo operarla, escríbanos en la caja de comentarios qué tipo de arma de fuego usted tiene para así nosotros hacer videos sobre ese tipo de arma de fuego. Gracias por estar en sintonía, gracias por conectarse y nos vemos en el próximo video.